Ok, vamos a repetir el contenido del video 78 para beneficio de los que no pudieron escuchar este video, y luego nos metemos en el video 79. Ok, en el video 78 presentamos el esquema de el bosquejo del capítulo 12 de Hechos. Primera parte: Jacobo muerto, Pedro encarcelado, versículos 1 al 15. Resumen: Herodes toma acción violenta contra algunos de la iglesia, ejecuta a Jacobo, llamado también Santiago, y luego arresta a Pedro. La iglesia responde con oración constante por Pedro. Segunda parte: Pedro es librado de la cárcel, versículos 6 al 11. Resumen: Dios envía un ángel para liberar a Pedro milagrosamente. Detalles del escape y la reacción de Pedro al darse cuenta de que Dios lo ha salvado. Tercera parte: Pedro se reúne con los creyentes, versículos 12 al 17. Título sugerido: Pedro se reúne con los creyentes. Resumen: Pedro acude a la casa de María, madre de Juan Marcos, donde los creyentes están orando. Su llegada es recibida con sorpresa y Pedro les relata el milagro. Y cerramos con la cuarta y última parte de este capítulo 12 de Hechos, versículos 18 al 25. Título sugerido: Muerte de Herodes. Resumen: tras la huida de Pedro, Herodes ordena investigar y ejecutar a los guardias. Luego, durante un discurso público, Herodes es herido por un ángel de Dios y muere. La palabra de Dios sigue expandiéndose. Bien, este es el bosquejo sugerido por la plataforma de inteligencia artificial. Ahora vamos a desarrollar el bosquejo. Primera parte: versículos 1 al 5. Vamos a leer el texto primero para poder estar en armonía con lo que queremos estudiar. Así que permítame, déjeme agregar aquí la Biblia. Déjeme agregar aquí la Biblia. Ajá, Reina Valera. Esa misma. Aquí está. Vamos a agregarla y vamos a leer. Vamos, como no pueden escucharla, tengo que leerla yo. Así que voy a leerla. Hechos 12. Aquí está. No sé si... perdón. No sé si la pantalla... Reyes, ¿la pantalla tuya se mueve? No, ¿Ahora? sí, ahora sí. Ok, perfecto. Yo la tenía parada. Disculpa. Vamos entonces con la Biblia. ¿Qué dice la primera parte de Hechos 12? Dice: Jacobo muerto, Pedro encarcelado. Vamos a leer los versículos 1 al 5, creo que habíamos dicho que es la primera porción. Déjame confirmar. 1 al 5, sí. Bien, leo. Vamos a adelantarlo. Ahí, bien.
Déjame arreglar que le está saliendo partida a ustedes la imagen. Déjame arreglarla acá. Déjame arreglarle la pantalla. Ahora sí. Ahora sí tienen pantalla completa. Ahí está la pantalla completa. Ahora, en un segundo debe salirle a ustedes también. Bien, leemos. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estamos en el video 78. 79. Resumiendo el 78. Dice, Jacobo muerto, Pedro encarcelado. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia de para maltratarles. Echó mano de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Jacobo es el que le llamaban Santiago, o sea, el que escribió la carta de Santiago. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Todo esto lo está haciendo Herodes. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Vamos a bajar un poquito la imagen. Versículo 4. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Bien, voy a pedirle a Reyes que me explique cómo es eso de una guardia de 4 grupos de 4 soldados cada uno. A ver, César, explícame esto. Dígame. Explícame esto. No, eso depende de los turnos. No sé si ellos brindaban servicio. Me imagino que si era una guardia de cuatro cada tiempo, me imagino que se dividían, ¿no? Porque es 24 horas, así que me imagino Sí, que eran 12 y 12. Reyes, tú y yo que hemos tomado algo así de conceptos militares, a lo mejor entendemos, pero los que nunca han visto esto no saben qué es una guardia, qué es un turno, que es 24/7, ¿no? O sea, estamos hablando con gente que no conoce nada de estos términos, así que dame detalles. La guardia es un servicio que se va a brindar vamos a decir, ellos están brindando un servicio de seguridad o un servicio que le están dando custodia a unos detenidos. En este caso sería a Pedro. Entonces ellos van a brindar un servicio para un detenido y lo van a brindar, no sé si de 12 horas, no sé si ellos brindaban un servicio de 12 horas, de 6 de la mañana a 6 de la tarde y lo otro de 6 de la tarde a 6 de la mañana. Eso sí no lo especifica, no sé si lo especifica, pero es el servicio que ellos van a brindar para mantener la vigilancia las 24 horas a Pedro. ¿Pero cuántos soldados eran? 4 y 4 son 8. 8. 8. O sea que, pero 8 todo el turno, o se turnaban. No, ellos se turnaban 4 y 4, como lo dice ahí, 4 de 06 a 18, o sea, de 06 a 6 de la tarde y los otros de 6 de la tarde a 6 de la mañana. Okay. 4 y 4, porque dice 4 y 4. Ok, entendido. Gracias. Un turno de cada 4 horas. Un turno, ahí dice un turno de 4 unidades. Pero no sé si eran 2 turnos.
El asunto es que no era uno solo el que estaba cuidando a Pedro. No. Ok, esto me ayuda. Bien, avanzamos ahora con el resumen. En estos versículos vemos a Herodes tomando medidas contra los líderes de la iglesia, ejecutando a Jacobo y encarcelando a Pedro. O sea, Herodes es el cabecilla de esto que se está haciendo. Su intención es suprimir el crecimiento de los cristianos. Sin embargo, la iglesia responde con una oración constante por la vida de Pedro, demostrando una fe activa en medio de la persecución. En este resumen no se habla nada de la muerte de Santiago o de Jacobo, que es el mismo. O sí, se menciona, pero no se le da mucho detalle. Ahora, nos preguntamos, si Pedro y Santiago tenían el mismo rol, ambos eran apóstoles, ¿cómo se explica esto de que Santiago es ejecutado y Pedro es puesto en la cárcel? Bueno, para entender esto y por qué Dios lo permitió así, tenemos que recordar que hay un tiempo y hay un propósito para cada uno de nosotros. Vamos a consultar con la plataforma de inteligencia artificial. No, vamos a que nos escuchen para que nos den los comentarios. Profe, estamos analizando por qué Santiago es ejecutado y Pedro es puesto en la cárcel en estos primeros 5 versículos de Hechos 12. Nuestra posible respuesta sería esta: cada uno de nosotros ha sido creado con un propósito, como fue el caso de David. Cuando David cumplió su propósito, Dios lo mandó al descanso. De igual manera, si Santiago o Jacobo, que es el mismo, cumplió ya su propósito, Dios lo llama al descanso. Pero a Pedro todavía no había completado su propósito. Por eso Pedro permaneció vivo. Y no solo vivo, sino que además fue librado de la situación en la que se encontraba de una manera milagrosa. ¿Comentarios sobre esta parte, profe? Vamos a ver qué nos dice el profe. Vamos a primero escuchar el profe. Yo voy a repetir lo que dice el profe. Interesante análisis. Efectivamente, en la narrativa de Hechos, podemos ver cómo Dios obra de distintas maneras con sus siervos según el propósito que tiene para cada uno. Tu interpretación encuentra respaldo en varios pasajes de la Biblia que indican cómo Dios permite que cada persona cumpla con la misión para la cual ha sido llamada. Reflexión sobre Santiago y Pedro. Propósito y llamado individual. La comparación con David es muy acertada. En Hechos 3:36, se dice que David, después de servir a su generación conforme al propósito de Dios, durmió, lo cual refleja la idea de que Dios llama al descanso una vez cumplido el propósito asignado. Así, en el caso de Jacobo o Santiago, su ejecución podría verse como el momento en el que había completado el propósito para el cual fue llamado. Su martirio también fortaleció la fe de la iglesia en sus comienzos, mostrando un ejemplo de entrega total. La misión continua de Pedro. En cuanto a Pedro, aún tenía una labor que cumplir, lo cual vemos en capítulos posteriores de Hechos, donde continúa su ministerio y liderazgo en la iglesia. La liberación milagrosa de Pedro podría entonces ser vista como una manifestación de que su misión aún no había terminado. Dios interviene de una forma sorprendente para librarlo, asegurando que siga cumpliendo su papel de testigo y guía entre los primeros cristianos. Soberanía de Dios y propósito. Este contraste también resalta la soberanía de Dios sobre la vida y la muerte, así como su sabiduría al determinar el momento preciso para cada uno de sus hijos. En Romanos 14, 7-8, Pablo señala que vivimos y morimos para el Señor, lo cual refuerza la idea de que nuestras vidas están en sus manos y su propósito es el que determina nuestra jornada. 4. Mensaje para los creyentes.
Para nosotros, este pasaje es un recordatorio de que nuestro tiempo en esta vida tiene un propósito específico, y cuando ponemos nuestra confianza en Dios, podemos tener la certeza de que Él nos sostendrá hasta cumplirlo. Me parece que tu interpretación capta bien la idea de un propósito divino individual y muestra cómo este capítulo de Hechos nos enseña sobre la entrega, la fe y la soberanía de Dios en la vida de cada creyente. Bien, ahora para beneficiar a la plataforma Zoom, donde no pueden escuchar con claridad lo que nos dice el profe, vamos a parafrasear lo que dijo el profe. Estamos hablando sobre los comentarios que hicimos sobre por qué Santiago muere y Pedro es encarcelado. El profe nos dice: interesante análisis. Efectivamente, en la narrativa de Hechos podemos ver cómo Dios obra en distintas maneras con sus siervos, según el propósito que tiene para cada uno. Tu interpretación, o sea, la que yo hice, encuentra respaldo en varios pasajes de la Biblia que indican cómo Dios permite que cada persona cumpla con la misión para la cual ha sido llamada. Reflexión sobre Santiago y Pedro. Propósito y llamado individual. La comparación con David es muy acertada. En Hechos 13:36 se dice que David, después de servir a su generación conforme al propósito de Dios, durmió. Recordemos que la muerte es comparada con un sueño, por eso dice durmió, lo cual refleja la idea de que Dios llama al descanso una vez cumplido el propósito asignado. Así, en el caso de Jacobo o Santiago, que es el mismo, su ejecución podría verse como el momento en el que había completado el propósito para el cual fue llamado. Su martirio también fortaleció la fe de la iglesia en sus comienzos, mostrando un ejemplo de entrega total. 2. La misión continua de Pedro. En cuanto a Pedro, aún tenía una labor que cumplir, lo cual vemos en capítulos posteriores de Hechos, donde continúa su ministerio y liderazgo en la iglesia. La liberación milagrosa de Pedro podría entonces ser vista como una manifestación de que su misión aún no había terminado. Dios interviene de una forma sorprendente para librarlo, asegurando que siga cumpliendo su papel de testigo y guía entre los primeros cristianos. 3. Soberanía de Dios y propósito. Este contraste también resalta la soberanía de Dios sobre la vida y la muerte, así como su sabiduría al determinar el momento preciso para cada uno de sus hijos. En Romanos 14, versículos 7 y 8, Pablo señala que vivimos y morimos para el Señor, lo cual refuerza la idea de que nuestras vidas están en sus manos y su propósito es el que determina nuestra jornada. Punto 4. Mensaje para los creyentes. Para nosotros, este pasaje es un recordatorio de que nuestro tiempo en esta vida tiene un propósito específico, y cuando ponemos nuestra confianza en Dios podemos tener la certeza de que Él nos sostendrá hasta cumplirlo. Bello, hermoso, hermosísimo. Bien, el profe termina diciéndonos: me parece que tu interpretación capta bien la idea de un propósito divino individual y muestra cómo este capítulo de Hechos nos enseña sobre la entrega, la fe y la soberanía de Dios en la vida de cada creyente. ¿Comentarios, Reyes? Ahora vamos a escuchar los comentarios de nuestro discípulo, el maestro Reyes. César.
Es un comentario acertado. Cada uno tiene, nosotros vinimos con el primer propósito a esta tierra, a adorar a Dios y con un objetivo. Así que si una vez nosotros cumplamos el objetivo, sería como Juan, menguamos. ¿Y quién va a crecer? Así que creo que lo que se explicó por el propósito por la cual llegó Jacobo o Santiago es hasta ahí y fue llamado. Y Pedro todavía no. Así que no tengo nada que... Ok, no, estamos claros. Estamos Sí, estamos claritos. claros ahí. Estamos claritos. Bien, vamos entonces a cerrar el video 79 y vamos a abrir el 80. Amigos, recuerden que al que el Señor llama, capacita, al que envía, acompaña, siempre gozosos conectados a Jesús a través de la Biblia. Todos juntos rumbo al cielo. Nos vemos en el video 80. Ya regreso.